Bien, vamos a tratar el tema de socialización de una manera bastante elemental para un enfoque para secundaria, que es un tema que viene en todos los manuales de sociología y en muchos programas está dentro de la unidad de individuo, sociedad y cultura, y también en los capítulos de los libros. Es un capítulo importante de individuo, sociedad y cultura. Bien, es imprescindible pensar en esta tríada si queremos hablar de socialización, como lo vamos a hacer hoy. La socialización. Primero, lo que para mí hay que marcar es que la socialización es un proceso, ¿no? Tenemos que destacar que es un proceso de socialización. O sea que dura toda la vida y es algo acumulado a lo largo del tiempo. No es algo que está dado, simplemente que se puede aprender de un momento para el otro, y que tampoco nos lo da nuestra herencia genética, a diferencia de los seres animales, que nosotros también lo somos, los seres culturales como los seres humanos. Bueno, necesitamos pasar por este proceso que no tiene ni principio ni final, y además es clave entender la socialización para lo que es la formación de la persona. Formación de la persona. ¿Qué es la persona? Es el individuo que se convierte en persona a través del proceso de socialización. Acá surgen tres preguntas claves, que son: ¿a quién se socializa? ¿Quién socializa? Y finalmente, ¿qué se socializa? Bueno, las respuestas son bastante claras. Acá tenemos esta tríada importante para entender socialización, que es: ¿a quién se socializa? Es el individuo. El individuo. ¿Quién socializa? Es la sociedad. ¿Y qué se socializa? Es la cultura. Estos son los tres elementos que están en juego en la socialización. Es un proceso que, como dijimos, dura toda la vida, y lo que se trata es de que el individuo incorpore la cultura y se transforme en persona. Esto, según algunos enfoques, como de George Herbert Mead, se enfoca demasiado en cómo se forma la persona, que es algo que es un libro que utilicé una bibliografía que utilicé para esta clase. Así que tenemos que persona, para hacerlo en una fórmula: persona es igual a un individuo más cultura. ¿Sí? Esto es persona, que equivale a ser socializado. ¿Qué es lo que logra la socialización? Bueno, adquirir la cultura,
formar una identidad. Por eso toda persona es única, aunque esté socializada en la misma, en el mismo, sea parte del mismo grupo o sea parte de la sociedad. El resultado es que es una persona que le da, es un resultado que es una persona única, con una identidad propia. Eso es inevitable. Así que, bueno, esto a mí es una idea que se me ocurrió trabajando socialización, que la tomé de Montesquieu, que escribió unas referencias sobre sociología. Me gustó el enfoque que él hacía sobre el ser humano, que siempre lo tratamos desde la filosofía y desde la ilustración como un individuo inteligente o individuo racional. Pero, y aquí que con la socialización y con el factor de la cultura, creo yo que podemos hablar más concretamente, al menos desde la sociología, si queremos salir de los preceptos del siglo XVIII y de la ilustración, incluso de la filosofía del siglo XIX y también de muchas visiones de la sociología, es sustituir lo de individuo inteligente por individuo cultural. Individuo cultural e individuo racional por individuo socializado. Y de esta manera creo que tenemos una definición del ser humano dada por la sociología mucho más completa, porque incluye al ser humano irracional, al ser humano que no es inteligente, incluye el aspecto emotivo del ser humano, sus aspectos oscuros que no se pueden explicar, es una forma más completa. O sea, es un individuo socializado, así sea en la creencia de supersticiones o en la creencia de religiones o en la creencia irracionales de la creación del mundo o de cómo funcionan las cosas. Más allá de eso, es un individuo socializado. Y si es una persona violenta, poco proclive al razonamiento y a la reflexión, también tenemos un ser humano, solo que por la cultura lo hizo de alguna manera, favoreció que pudiera ser una persona impulsiva, violenta, que no reflexionara sobre lo que piensa. Así que creo que esta visión de la sociología es mucho más interesante. O sea, el hombre es un ser racional. Bueno, podemos decir que no, es un ser socializado. Y eso incluye cualquier socialización que haya tenido, desde las sociedades racionales a las sociedades más irracionalistas que existan. Esta es una simplificación que hago de filosofía y sociología, pero sirve para pensarlo, ¿no? Sobre todo la filosofía del siglo XVIII, el iluminismo, que trató estas categorías de individuo racional, inteligente. Bueno, así que también el estúpido y el tonto, el lento, la persona que no tiene mucha chispa intelectual ni reflexiva, también es un individuo racional, cultural, socializado, ¿por qué no? Esa es algo que me pareció muy interesante trabajarlo. Y luego vamos a trabajarlo así como esta fórmula: la socialización, para vincularla con individuo, sociedad, cultura y persona. Tenemos el quinto elemento, que es socialización. Podemos decir que la sociedad mediante la cultura
actúa sobre el individuo, esta es una fórmula interesante. ¿Utilizando qué? La socialización, ¿no? Por medio de la socialización para formar la persona. Bueno, este sería el proceso que empieza desde la sociedad y termina el individuo. Luego, bueno, hay toda una complejidad en este sector en el que hay sin duda muchísimas variables. La persona resulta ser personas como son únicas, personas de todo tipo. Esto no es una creación en serie, ¿no? Pero así es como funciona la socialización. Y así como además se reproduce la cultura, porque la cultura necesita al individuo socializado, ¿no? El individuo que siga diciendo que vive en la sociedad en la que vive, que siga creyendo en el régimen legal en el que vive. O sea, debe reproducirlo, formar individuos continuamente que se transformen en personas que crean en ese orden legal en el que nacieron, o en esa patria en la que nacieron, que usen su bandera, que crean que ese es su país, su nacionalidad, etc. Todo eso es evidente. Luego, bueno, podemos establecer que en la cultura, en esta fórmula, en la cultura para las teorías del conflicto, aquí hay lucha, ¿no? Digamos, hay conflicto en esto. No es un proceso tan sencillo, sino que acá hay una disputa de grupos de diferentes valores. Pero eso es otro tema, ¿no? Bueno, así que formamos, esto vamos a guardarlo. Vamos a dar unas definiciones interesantes de socialización que yo seleccioné. Una de las más famosas es la de Durkheim, que el problema que tiene la de Durkheim, que es la más restrictiva. Habla sobre los adultos, sobre los niños, la socialización sobre los niños. Luego la socialización, hoy comprendemos que abarca toda la vida, ¿no? La edad adulta, la vejez, y se da hacia ambos lados, tanto si te mudas de una sociedad a otra, de un lugar al otro, no acaba nunca. Pero la de Durkheim sigue siendo interesante sobre todo para la educación, que es con lo que trabaja la sociología de la educación, es con esta definición de Durkheim. Vamos a ver qué decía Durkheim, por ejemplo. Es una frase célebre del libro de Educación y Sociedad. Es una referencia clave que dice: la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado aún un grado de madurez suficiente para desenvolverse en la vida social. Tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales, que exigen de él tanto la sociedad política tomada en conjunto como el medio especial al que está destinado particularmente. En pocas palabras, la educación es una socialización de la joven generación. Bueno, luego lo más importante es socialización y personalidad, que es donde nos estamos enfocando, ¿no? Para entender bien esto lo voy a tomar de Juan González Sanleo, que escribió para comprender la sociología, que dice: para entender bien lo que en sociología se entiende por socialización, hay que considerar previamente el concepto de personalidad, que con diversos matices mantienen la mayor parte de los sociólogos. Personalidad es un sistema dinámico de acción individual compuesto de motivos, sentimientos, actitudes, hábitos, creencias,
sistema que se expresa hacia adentro como autoconciencia, hacia afuera como un complejo de roles sociales y un sistema de acción. En fin, el texto sigue, tenemos mucho más sobre eso. Bueno, otra de las finalidades de la socialización para mí es sustituir la coacción externa por coacción interna. O sea, no es necesario, con individuos socializados que forman su persona, no es necesario tener un regimiento sobre sus conductas de una manera externa, que además sería muy improductivo para una sociedad, sino que cada persona internamente ya se autosanciona. O sea, no robo, no violo la ley, voy a estudiar, cumplo horarios, o sea, todo lo que sería una coacción externa con el proceso de socialización se hace mucho más efectivo, porque cada individuo ya es portador de las sanciones, ¿no? Se autorregula. Eso creo que es una de las máximas funciones que tiene la socialización y los máximos éxitos que vemos, que si podemos salir a la calle sin que nos pasen cosas graves, a la mayoría de las personas al menos, ¿no? Porque el mundo puede seguir siendo una jungla, pero si algo nos garantiza poder estar 10 años transitando las calles y desarrollando algún tipo de vida, es porque, bueno, estamos interactuando con personas socializadas, ¿no? Que no nos van a hacer daño porque sí, salvo, como lo dije, en casos excepcionales, que sin duda los hay. Pero básicamente esto hace la socialización. Por último voy a hacer un cuadro interesante. Vamos a hacer un cuadro interesante, que es socialización, que lo tomé de Yana Kenda, Sociología en nuestro tiempo, y de Paul Horton, del libro Sociología. Saqué algunas ideas interesantes de socialización. Primero, bueno, podemos decir es un eslabón entre cultura y sociedad. Gracias a que las personas, gracias a que los individuos de una sociedad adquieren una persona mediante la socialización, reproduce la cultura. Por eso genera un eslabón entre ambas, ¿no? Luego, bueno, esto es de Durkheim, transmite la cultura. La cultura de una generación a otra, esto es evidente. ¿Sí? Un dato muy importante. Si los franceses no hubiesen sido socializados hace 50 años, hubiesen desaparecido hace 50 años, y todavía existen, podemos decir, en 2019 existe todavía la cultura francesa, o la sociedad francesa, es porque todavía siguen siendo franceses, siguen estando sometidos a la socialización.
que es, bueno, esto es evidente. Luego incorpora al individuo en lo social. Incorpora al individuo en lo social. Incorpora al individuo en lo social es parte más de lo que hemos trabajado, y además interioriza modelos culturales y, por último, crea una personalidad modal y, como ya dijimos antes, una personalidad única, que no se contradicen, ¿no? Que haya una personalidad única, que podemos decir lo normal, no quiere decir que todo lo demás sea normal, simplemente que hay la socialización crea una personalidad única, más o menos difícil o fácil de precisar según la complejidad que tenga esa sociedad. Las sociedades muy grandes, detectar una personalidad modal es muy difícil, incluso los rasgos de una personalidad modal pueden ser un 20% en común entre mucha gente, y luego un gran abanico de grandes diferencias. En una sociedad primitiva lo de la personalidad modal es muchísimo más claro, evidentemente, ¿no? Así que esto es lo que para mí es la socialización. Yo diría que en este proceso, la sociedad, que es lo primero que ponemos en la pirámide, la sociedad, mediante la cultura, dijimos, la sociedad es como una fábrica de cervezas, es la fábrica de cervezas. La cultura podría ser la cebada y el alcohol, luego el individuo somos nosotros, la socialización es el acto de tomarla, y el resultado final es la persona, que es el efecto etílico que tenemos con la cerveza fabricada por la sociedad. La sociedad fabricó esa cerveza para que nosotros tengamos ese estado de borrachera, que es lo que hace que pasemos de individuo a persona. Es simplemente una analogía interesante para pensarlo. Vamos a cerrar con una definición para darle otro marco. Esto tiene tengo una bibliografía ahora para si quieren ampliar los temas. Vamos a ver. Bueno, según este autor que ya leímos, González Anleo, es español, encontré un manual de él que se llama Para comprender la sociología. No lo conozco al autor, pero me pareció bueno el manual y no lo tuve que comprar, estaba en PDF. Dice, bueno, socialización es el proceso por el que el individuo se hace persona social, incorporando a su individualidad las formas de vida, pautas sociales, símbolos, expectativas culturales, sentimientos, etc., bien de un grupo social determinado, bien de toda la sociedad global. Bueno, ahí tenemos de nuevo lo de interiorizar al individuo elementos culturales que nos hacen formar como personas, sean tanto de grupos como de la sociedad, porque también nos socializan los grupos, incluso grupos de baile, grupos colegios de abogados, colegios de políticos o hasta delincuentes, eso no importa. Así que bueno, eso es el enfoque que yo le di a este tema de socialización, que como les dije es solo para secundaria. Antes de eso, yo utilicé una bibliografía que me pareció muy buena, que todavía sigo leyendo, es interesante. Por ejemplo,
Ray Kluckholt. Tiene el libro Antropología, escrito en 1944, es un libro interesantísimo, tiene un capítulo de cultura, sociedad e individuo. Luego Ralph Linton, Cultura y Personalidad, es un libro que me compré hace poco, del 45, otro antropólogo, sensacional. Son muy buenas referencias para entender esto desde la antropología con un enfoque sociológico, ¿no? Y luego, bueno, hay un clásico que es el de Edward Taylor, Cultura Primitiva, los orígenes de la cultura, eso es de 1871. Y bueno, y luego tenemos el que no tengo es el de Mead, Espíritu, Persona, Cultura, Persona e Individuo. Me perdí el título, pero ese libro que lo hicieron sus alumnos también es una buena referencia para todo esto.